Hola, hola, les habla el profe William y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es el teorema de Tales. Primero, bueno, vamos a explicar más o menos qué es el teorema de Tales. Uno de los dibujos más conocidos para el teorema de Tales es este que tenemos acá. Otros, por ejemplo, como un triángulo sobre o metido entre otro triángulo, que más adelante lo vamos a ver. Hablemos de este específicamente porque este es como la madre de todos los demás. Entonces, si logramos entender este, podemos entender también los otros ejemplos. Importante mencionar que esto que vamos a hablar ahorita y lo que vamos a resolver solamente se cumple cuando existan rectas paralelas, es decir, aquellas rectas que no se llegan a chocar entre sí. Lo que dice básicamente es que si hay tres o más rectas que sean paralelas y existen otras rectas que los están cruzando, son las transversales a estas, estos segmentos que se forman acá van a ser proporcionales entre sí. Ok, vamos a explicar más o menos cómo es ese asunto. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, si este pedacito mide 2 y este mide el doble, por ejemplo 4, entonces si este otro lado, este pedacito tuviese otra medida, digamos 5, no necesariamente van a medir igual, si este tuviera 5 y me pidieran averiguar este, entonces eso de que son proporcionales significa que van creciendo de la misma forma. Es decir, si este pedacito de abajo creció el doble con respecto a este, pues entonces de este lado derecho también se tiene que cumplir que este segmento del EF va a crecer el doble de este. Por lo tanto sería 10. ¿Okay? Eso es lo que dice el teorema de Tales, ¿okay? Que si hay tres o más rectas que sean paralelas y hay dos rectas que son transversales, los segmentos que se van a formar acá, pues van a ser eh, proporcionales entre ellos. Muy bien, vamos a borrar acá para explicar algunas otras cosas importantes. Eh, para formar esa proporción, ¿okay? Lo que vamos a tener que hacer es formar dos fracciones. Eso es lo que necesitamos, formar dos fracciones. Ahora, va a haber en algún momento de estas dos fracciones un dato desconocido, llamémosle un dato X. ¿Okay? Este dato X, como bien se sabe en una proporción, puede estar en cualquiera de los cuatro lados. ¿Okay? Realmente pudo haber estado acá o acá arriba. Ok, entonces, lo que vamos a explicar ahorita es cómo poder llegar a esto, a estas fracciones. Tales tiene mucha libertad para hacer esas comparaciones. Vamos a suponer que este segmento AB tiene una medida, llamémosle una medida A, cualquiera, que este segmento BC tiene una medida B, que es una medida diferente, que el DE tiene otra medida C y que este tiene otra medida D. ¿Okay? Entonces, para poder llegar a estas comparaciones, podemos hacerlo de muchas formas, pero siempre llevando un orden específico. Por ejemplo, podemos hacer las comparaciones hacia abajo, es decir, el A sobre el B, y entonces a este lado hay que llevar exactamente el mismo orden. Si yo le puse el A con el B, es decir, el de arriba con el de abajo, entonces aquí en el segundo o en el lado derecho también tiene que escribirse en ese orden. Y de esta forma ya llegamos a nuestra proporción o a nuestra regla de 3 que también se le puede conocer así, ¿verdad? Ok, esto es lo más importante, tener ese o respetar ese orden, porque si yo los pongo en cualquier orden, por ejemplo, vamos a colocarlo mal, que este yo lo puse el de arriba con el de abajo y aquí se me ocurrió cambiarle el orden, poner el de abajo con el de arriba, esto sí me va a dar un problema, ¿okay? Y ahí mi proporción va a ir mal. Entonces, como les decía al principio, Tales tiene mucha libertad de cómo se pueden hacer esas comparaciones, siempre y cuando lleve un orden específico. Si aquí se escribió el de arriba con el de abajo, entonces del lado derecho también el de arriba con el de abajo. Quiere decir que esto es lo correcto. Pero resulta, y como les decía, Tales tiene libertad de hacer otras comparaciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien decide pues, hacerlas de izquierda a derecha?
no hay ningún problema. Yo puedo formar también mis proporciones de izquierda a derecha, es decir, el A iría con el C y entonces el B iría con el D. Esa es una forma que se puede hacer. Y repito, ¿verdad? Lo que acabamos de explicar hace poquito. Si esta uno lo hace al revés, ya ahí sí no va a dar igual. O sea, si usted comparó el lado izquierdo con el derecho y si aquí lo hizo así, que vamos a ponerlo mal igual, el D con el B, entonces obviamente aquí no mantuvimos el mismo orden de la primera fracción, por lo tanto nos va a dar mal. Entonces es importante cuidar el orden. Si aquí tenemos el A con el C, entonces lo correcto es el B con el D. Muy bien. Vamos a hablar ahora de otro tipo de comparaciones que se pueden hacer. En algunas ocasiones nos van a dar la medida que va desde el segmento A hasta el D, es decir, como la medida de aquí hasta aquí, ¿sí? Desde este punto hasta este otro. Llamémosle, qué sé yo, una medida M. Y entonces también vamos a tener la medida que va desde este punto D hasta el punto F. Entonces, toda esta medida, llamémosle la medida N. Entonces, para que nos los aprendamos de una forma más fácil, yo también puedo hacer comparaciones y llegar a esta misma proporción o esa regla de 3 utilizando estos datos grandes. ¿Okay? Yo le llamo datos grandes porque vea que este dato, que va desde la A hasta la C, está compuesto por estos dos pedacitos más pequeños. Yo le digo que es el dato grande. Yo puedo hacer la comparación de esta forma. Por ejemplo, yo puedo decir, en la parte izquierda del dibujo vamos a comparar el dato grande con el de arriba. Pero entonces a la parte derecha también tengo que hacerle exactamente lo mismo. Tomar el dato grande y también con el de arriba. No puedo tomar aquí el de arriba y en el otro tomar el de abajo. ¿Ok? Si aquí toma el de arriba, entonces el compañero del de arriba es el de arriba. Y también, entonces, pudiéramos hacer otra comparación más, que es el dato grande, pero ahora utilizando el número que está abajo. Y entonces, si yo hice esta comparación, al otro lado, al lado derecho, también debo guardar ese orden, el dato grande con el número que se encuentra en la parte de abajo. ¿Ok? Es decir, hay varias maneras de poder lograr esa regla de 3 o esa proporción, que yo la puedo plantear de diferentes maneras. ¿Cuál manera es la correcta? En realidad todas son correctas, pero la que se vaya a utilizar mucho depende de los datos que vengan en el ejercicio. Para eso vamos a resolver 3 ejemplos y entonces vamos a poder averiguar algunas de estas estrategias que les planteé ahorita. Bien, el primer ejemplo dice, si AB mide 10, o sea, desde aquí hasta acá mide 10, vamos a colocar el 10 por ahí. Desde D hasta E mide 26, desde D E mide 26. BC mide 28, desde B hasta C mide 28. Determine la medida de EF, es decir, de este pedacito y aquí abajo. Muy bien, entonces, como lo vimos anteriormente, yo puedo perfectamente hacer la comparación del pedacito de arriba con el de abajo y entonces aquí también llevar ese orden. Sería 10, iría con el 28 y al otro lado entonces el 26 iría con la X. Para resolver esto, recuerde que ahora lo que se hace es una multiplicación cruzada. El 28 se multiplica por el 26 y el 10 por la X, pero el número que va multiplicando la X es el que se envía a dividir. Entonces, quedaría así 28 multiplicado por 26 y todo esto lo dividimos entre 10. Muy bien, realizamos toda esa operación que sería entonces 28 por 26 dividido entre 10 y todo eso da 364. X es igual a 364 sobre 5. Y si queremos utilizarlo en decimales, entonces X es 72,8.
Este sería el resultado, la medida del segmento que va desde E hasta F. Muy bien, vamos con un segundo ejemplo. Observen que el dibujo cambia un poquito. Sin embargo, en sus adentros en realidad es exactamente lo mismo. Observen que aquí hay 3 rectas que son paralelas. Aquí también tenemos 3 rectas que son paralelas. Observen que hay algo importante. Vean esta información que me están dando aquí. Acá ya me están diciendo que las rectas son paralelas. Sin embargo, esta información no viene en este dibujo, pero viene escrita en otra manera. En esto. Estos cuadritos que están acá significa que son ángulos rectos, es decir, que son ángulos de 90. Y si estos 3 ángulos son de 90, quiere decir que estas 3 rectas, la recta AD, la recta EF y la recta BC, ¿sí?, serían paralelas, es decir, llevarían exactamente la misma inclinación entre ellas. ¿Sí? Entonces, aunque no venga aquella información de que las rectas son paralelas, se puede deducir gracias a estos cuadritos de ángulos de 90 que tenemos acá. Muy bien, observen aquí que me están preguntando por la medida de H hasta el G, es decir, todo esto de acá. Vamos a colocar la X aquí. Este ejercicio hay 2 formas de trabajarlo. Voy a hacer las 2 para que observen que se puede llegar a la misma situación. La primera manera que lo vamos a hacer es esta, ¿no? Y a mí me están pidiendo encontrar todo el pedacito largo de acá. Ya en el ejercicio anterior pudimos averiguar cómo encontrar un pedacito pequeñito. Entonces, si yo averiguo primero esta medida y ya después tenga esta medida, le sumo los 6, ya tendría el resultado de H hasta G. Entonces, esa va a ser la primera estrategia que voy a usar. Sería 6 con el Y, o sea, el de arriba con el de abajo. Entonces aquí vamos a usar lo mismo, el 8 con el 18. Quedaría entonces 6 multiplicado por 18 dividido entre 8. Ok, realizamos esa operación, 6 por 18 dividido entre 8. Nos da 27 medios. Esto sería 27 medios. Pero ahora, para encontrar el valor desde H hasta G, habría que sumar 27 medios más estos 6 que están por acá. Todo nos estaría dando entonces 39 sobre 2. Este sería el resultado de todo esto, 39 sobre 2. Ok, voy a utilizar otra segunda estrategia para que veamos otra manera en que pudimos haber averiguado ese resultado. Voy a borrar solamente esta parte. Y la segunda estrategia es como empecé el ejercicio al inicio. Observen que me están preguntando por todo este pedacito grande. Entonces, acuérdense que al principio vimos que uno puede hacer comparaciones utilizando la medida grande. Pero siempre que me estén preguntando por una medida grande, es completamente necesario tener la medida grande que está acá. Entonces, ahí vamos a tener que hacer esa suma. ¿Cuánto es 18 más 8? Bueno, serían 26. Ahora, vamos a hacer esa comparación. Sería la medida grande con el pedacito de arriba. ¿Okay? ¿Por qué el de arriba? Porque es el único que me están dando. Este no lo tengo. Y por este otro lado, vamos a separar estos 2 procedimientos. Por este otro lado sería el pedacito grande, que sería 26, con el de arriba también. Realizamos la multiplicación cruzada, sería 6 multiplicado por 26 dividido entre 8. Entonces, 6 multiplicado por 26 dividido entre 8 nos da 39 medios, que es lo que nos había dado al principio. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja de trabajar en este caso con la medida grande de una vez? Que nos estamos evitando este paso. ¿Se acuerdan que en el primer procedimiento tuve que encontrar el pedacito pequeñito y después sumarle los 6? Bueno, la ventaja de trabajar directamente con el pedacito grande es que
ya voy a encontrar el resultado que me da, es de una vez el resultado final, no hay que sumarle ya, por ejemplo, estos 6. Muy bien, en este ejercicio entonces les di estas dos estrategias para que ustedes puedan utilizar la que mejor entiendan o la que consideren más fácil. Muy bien, vamos a un último ejemplo. Igual, vean que cambia un poquito el dibujo. ¿Se acuerdan que al inicio yo les decía que esta era como, vamos a volver en su momento, que este dibujo era como la base, pero que habían otras formas de ver el teorema de Tales, y una de ellas es como ver un triángulo metido entre el otro. ¿Por qué? Bueno, resulta que si a este dibujo, el normal de Tales, le seguimos proyectando estas rectas, ¿verdad? De hecho, bueno, son infinitas. Si notan, aquí se está formando un triángulo grande, ¿sí? Es un triángulo grande. Luego hay un triángulo, llamemos un triángulo mediano. Y acá hay un triángulo más pequeño. Entonces, este dibujo de Tales, si se hacen las líneas más largas, en realidad lo que tenemos es un triángulo metido entre otro triángulo, metido entre otro triángulo. ¿Okay? De hecho, esto también, esta parte se le conoce como el segundo teorema de Tales, que es prácticamente lo mismo que el anterior. Es decir, si esas proporciones funcionan en este dibujo, entonces, pues también van a funcionar en este otro dibujo. ¿Okay? Eso es como el síntesis de lo que dice ese teorema. Entonces, vean el ejercicio. Dice, aquí me están asegurando que la recta JL y KP son paralelas y tenemos que averiguar el segmento que va desde la B hasta la K. Es decir, todo este pedacito de acá. Muy bien, este ejercicio es muy parecido al ejercicio anterior. Podemos utilizar también dos estrategias. Una, como lo hicimos la vez pasada, fue buscar primero este segmento pequeñito y luego sumarlos. Otra sería empezar de una vez por el segmento grande. Yo voy a hacerlo de esta forma. Antes de hacerlo quiero que veamos algo. Hay algunos ejercicios muy sencillos como este que muchas veces a simple vista podemos sacar el resultado sin necesidad de hacer los cálculos. Por ejemplo, observen que aquí tenemos un 7 y aquí tenemos un 21. ¿Se acuerdan que al inicio hablamos de que los pedacitos, estos segmentos, tienen que ser proporcionales? Es decir, que tienen que ir creciendo de la misma forma. ¿Qué se le hizo a un 7 para que fuera ahora un 21? ¿Por cuánto se multiplicó? Multiplicó por 3. Vean que 7 por 3 sería 21. Entonces, el numerito que uno elija aquí tiene que ser un número de tal forma que al multiplicarlo por 3 de 18, y ese número sería 6 por 18. Es decir, si este 7 creció 3 veces y se hizo en un 21, entonces el número que está acá, cuando crezca 3 veces, tiene que ser un 18. Entonces ese número sería el 6. Esa es una forma de hacerlo mentalmente, pero vamos a hacerlo utilizando la proporción para que podamos corroborar que efectivamente vamos a llegar a un 6. Entonces, como les decía, vamos a encontrar primero, bueno, la parte grande, ¿okay? Sería y sobre 18, que sería el segmento grandote con este de aquí. Entonces aquí necesito el segmento grandote. El segmento grandote sería 7 más 21, que ese segmento sería en 28. Sería el segmento grande con 21, porque ven que 21 es el compañero del 18, ¿no? Son los que están del mismo lado. Entonces 28 con 21. Hacemos la multiplicación. 18 por 28 dividido entre 21. Entonces esa multiplicación sería 18 por 28 dividido entre 21 nos da 24. Este segmento, que es el que me están preguntando, es 24. Y el 6, que no lo necesito en este ejercicio, pero ¿de dónde salía el 6? Si todo esto mide 24 y ya este pedacito mide 18, entonces a 24 le quitamos 18, pues nos daría 6. Que eso es como para comprobar que aquí tenía que ir un 6.
Bueno, muy bien, entonces hasta acá llegamos con nuestro video sobre lo que es el teorema de Tales. Nos vemos próximamente en algún otro video. Muchas gracias.